Entonces, el teorema de Norton propone lo siguiente, que nosotros podemos simplificar un circuito en dos terminales o en dos puntos del circuito con un equivalente de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿listo? Eso es básicamente lo que se hace. Entonces hay que calcular una resistencia de Norton, que la resistencia de Norton es la misma resistencia de Thevenin, ¿listo? Van a tener que, si les piden un Thevenin y un Norton, ustedes solo necesitan calcular una vez la resistencia, porque la resistencia tanto de Norton como de Thevenin es la misma. Ahora bien, después de ello, calculan la corriente que debe atravesar sobre esos dos terminales haciendo un corto y esa corriente vendría a ser la fuente. ¿Listo? Entonces es algo así, llegar al final, digamos, a ver, busco esto. Entonces la idea es llegar a esto, llegar a un circuito donde ustedes colocan una fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton, y esta se llama corriente Norton, y estos serían los dos terminales en los cuales ustedes están, pues, calculando el circuito. Digamos, este es el circuito original de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí le piden que obtener el circuito Norton, el circuito equivalente. Entonces, entre estos dos terminales. Entonces, ustedes obtienen la resistencia equivalente entre estos dos puntos y luego obtienen la corriente que pasa por este, digamos, por este camino, cortocircuitando la resistencia. ¿Listo? Entonces, ustedes cuando van a calcular la corriente para obtener la fuente de corriente Norton, ustedes ponen en corto esta resistencia, es decir, ponen un cable. ¿Listo? Fíjense que es muy similar al de Thevenin. En el de Thevenin les decían que la idea era obtener un circuito equivalente compuesto por una fuente de voltaje en serie con una resistencia Thevenin, que nuevamente les informo, la resistencia de Thevenin viene a ser igual a la resistencia de Norton. Las fuentes sí vienen a cambiar y la forma en cómo van conectadas. ¿Listo? Entonces aquí va la resistencia Thevenin va en serie con la fuente de voltaje y en Norton va la resistencia de Norton en paralelo con la fuente de corriente. ¿Listo? Listo. Básicamente esa es la teoría. ¿Cuál es el fundamento de utilizar Norton y Thevenin? Ello se hace para tomar un circuito, digamos, con cierto grado de complejidad y transformarlo en un circuito mucho más pequeño, ¿listo? En donde el circuito es equivalente, ¿listo? Entonces, digamos, si yo les digo, por ejemplo, señores, hay que montar esto en laboratorio y ustedes dicen, no, pues más bien convierto todo esto a un circuito Norton, a un circuito Thevenin y termina siendo equivalente esta salida. O sea, finalmente la salida, digamos, el voltaje o la corriente que miden a la salida, pues es la misma, ¿listo? Entonces, esa es la idea, tomar un circuito con cierto grado de complejidad y reducirlo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer unos ejemplos eh, para implementar el teorema de Norton. Entonces, aquí les dice el primer ejemplo, obtener el equivalente Norton sobre los terminales de la resistencia R2 del siguiente circuito. Es decir, vamos a obtener el circuito Norton en estos dos terminales, acá y acá, ¿listo? Porque en este caso dice que sobre R2, entonces es sobre estos dos terminales. Entonces, bueno, ustedes pueden calcular primero la corriente la corriente Norton o la resistencia Norton. No hay un orden de cómo hacerlo. A la final llegamos a lo mismo, ¿listo? Entonces, en este caso, yo lo primero que hice fue obtener la resistencia Norton sobre los terminales. Entonces, para obtener la resistencia Norton, ustedes quitan la resistencia y dejan esos dos puntos abiertos, ¿listos? Dejan estos terminales en abierto y van a medir la resistencia que ven estos dos puntos, ¿listo? Ustedes van a calcular la resistencia que ven estos dos puntos, ¿listo? Entonces, vean, si ustedes se dan cuenta, estos dos terminales están en paralelo, tanto con R1 como R3, porque vea, este punto de acá viene y se conecta aquí con esta resistencia y este punto de acá, vea, viene y se conecta con esta otra resistencia. Entonces, estos terminales están en paralelo con esta resistencia R1 y a su vez también está en paralelo con la resistencia R3, porque vea, este terminal que viene por acá
viene y se conecta con este extremo de la resistencia R3 y este otro extremo, el otro terminal, viene y se conecta con el extremo de la resistencia R3. ¿Listo? Entonces, tenemos que la resistencia que ven estos dos puntos va a ser el paralelo de estas dos resistencias, porque ellas, vean, ellas están en paralelo. Vean, este extremo R1 está conectado con R3 y el otro extremo R1 está conectado con el otro extremo R3, es decir, están en paralelo. ¿Listo? Entonces, la resistencia Norton pues va a ser R1 paralelo R3. Aquí me equivoqué. Es R3, ¿listo? Entonces, R1 paralelo R3, donde R3 es un ohmio y R1 es 4 ohmios. Entonces, recuerden que si son dos resistencias, la forma más sencilla de calcular la resistencia en paralelo es multiplicar R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? Entonces da 4 por 1 sobre 4 más 1. ¿Listo? Entonces, finalmente, me da que la resistencia Norton es 0.8. ¿Listo? Listo. Entonces, ya ahí tenemos la resistencia Norton. Vamos a proceder a obtener la corriente Norton. La corriente Norton se calcula cortocircuitando los terminales, ¿listo? Entonces toman R2 porque piden que es sobre R2 donde debemos obtener el circuito equivalente Norton, entonces cortocircuitamos esos dos terminales, ¿listo? Vean, que es esto que hicimos. Cortocircuitamos y calculamos la corriente que pasa por este cortocircuito, ¿listo, señores? Entonces, vean, dejamos, bueno, se me olvidó antes. Recuerden que para obtener el circuito para calcular la resistencia Norton, se me ha olvidado decirles, las fuentes de voltaje se cortocircuitan, ¿listo? Tal cual como lo hacíamos con el teorema de Thevenin. Las fuentes de voltaje se cortocircuitan, entonces esto se convierte en un corto, esto se convierte en un corto, y si tuviésemos una fuente de corriente, se deja en abierto. Por ejemplo, una de estas, entonces se dejan abiertos, es decir, se quita. En este caso, como solo hay fuentes de voltaje, se pone en corto. Entonces, por eso es que dio este esquemático para la resistencia Norton, que fue muy sencillo, ¿listo? Se me ha olvidado decirles eso. Ahora, continuemos con lo que íbamos. Obtener la corriente Norton. Entonces, simplemente cortocircuitamos la resistencia donde vamos a medir, vean, la cortocircuité y calculamos la corriente que pasa por acá. Entonces, vean, esta corriente Norton va a ser igual a la suma de las corrientes que va por R1 y R3. Recuerden la primera ley de Kirchhoff que dicen que la suma de corriente en un nodo es igual a cero o que, visto de otra manera, las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen. Entonces, vea, sale una corriente y entran dos corrientes. ¿Listo? Entonces, estas dos corrientes van a llegar y se van a sumar a la corriente Norton. Que si ustedes de pronto colocan esta corriente hacia arriba y esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda, también no estaría mal. Lo único es que seguramente les va a dar un signo negativo diciéndoles, no señor, la corriente como usted la tomó no va en esa dirección, sino que va al contrario. Listo. Pero el cálculo y todo sigue siendo bien. ¿Listo? Bueno, entonces calculemos R1 y R2 para poder obtener la corriente Norton. Entonces, vean, la corriente en R1 va a ser lo siguiente. Entonces, fíjense, recuerden que nosotros siempre colocamos una tierra en la parte de abajo o la parte inferior del circuito. Es lo común. No es que siempre tenga que ser así, pero lo más común es que colocamos eh, la tierra o GND, lo colocamos en la parte de la polarización negativa de la fuente. ¿Listo? Entonces lo colocamos acá y fíjese. Entonces, todo este punto va a valer 0 voltios, porque pues es el punto de referencia, la tierra. Todo esto es 0 voltios, todo. Y fíjense que este cable queda conectado a tierra. Entonces, vean, por este punto está llegando tierra. ¿Listo? O que lo pueden ver de otra manera, que fíjense que esta resistencia termina estando conectada en paralelo con esta fuente. Entonces, ¿qué voltaje cae sobre R1? Pues este mismo, ¿no? Porque vea, aquí le caen el punto de 28 voltios y aquí le cae el de 0 voltios. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Pues 28 que llegan acá y 0 por acá. Entonces, 28 voltios. Y entonces, ¿cómo obtenemos la corriente?
28 voltios menos 0 voltios sobre la resistencia. Recuerden, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje sobre la resistencia, pues es 28. ¿Cuál es la resistencia? 4 ohmios. Al meter esto a la calculadora les da 7. Eso es 7 amperios. Vamos a ver el de la resistencia R3. Fíjense que es el mismo caso. Aquí tenemos que, vean, por aquí entraría tierra, por este extremo, es decir, 0 voltios, y por aquí vendrían a conectarse en los 7 voltios. Entonces, 7 voltios menos 0 voltios, pues son 7 voltios. A esta resistencia le caen 7 voltios. Entonces, vean, 7 voltios sobre la resistencia, en este caso, es 1 ohmio. ¿Listo? 7 sobre 1 ohmio da 7 amperios. Vean, entonces de 7 de 1 ohmio. ¿Listo? Entonces, bueno. Claro que todo esto depende en la manera en que ustedes coloquen las corrientes, ¿no? Así da, digamos, la forma en que yo acabé de expresar es de acuerdo a cómo dan las corrientes, ¿no? Venga, saco el lapicerito y vean, recuerden que nosotros colocamos unos signos positivos y negativos para poder decir, digamos, la dirección en donde va a ir la corriente. Entonces, recuerden, la corriente entra por el mayor potencial, como la corriente va hacia este lado en esta resistencia, entonces este sería el mayor potencial y este el menor potencial. En este caso, la corriente va en esta dirección, entonces mayor potencial y menor potencial. ¿Listo? Entonces, en este caso, por eso es que terminan dando los signos así. 28 acá, vea, 28 menos los 0 voltios de acá. ¿Listo? 28 menos 0. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes no hiciesen esto así, sino que lo hiciesen, colocaran las corrientes distintas, ya no funcionaría igual. Digamos que ustedes dieron, no, pero quitamos los símbolos también. Entonces, digamos, ustedes dieron, no, las corrientes las voy a colocar al contrario, que como yo les digo a ustedes, esas corrientes al inicio ustedes les dan un sentido de acuerdo a cómo ustedes analizan el circuito. Y ustedes le dan como un análisis previo. Uno no siempre va a saber hacia dónde van esas corrientes. Cuando uno ya le tiene práctica a los circuitos, pues uno, digamos, de forma a priori, uno más o menos sabe cuáles son las direcciones, pero no siempre vamos a saber. ¿Listo? Entonces, bueno, si ustedes colocaran la dirección de estas corrientes en este sentido, pues vean, la Tierra ya sabemos que la tenemos acá. ¿Listo? Entonces aquí hay 0 voltios. En este punto hay 0 voltios. ¿Listo? Porque va conectado directamente a la Tierra. Pero si ustedes colocan la corriente hacia este lado, entonces el mayor potencial es este, que es por donde entra la resistencia, y este es el menor potencial. Igual acá, el mayor potencial acá y el menor potencial aquí. Entonces ya los voltajes tendrían un signo, ya tendrían un signo distinto, vea. 28, perdón, aquí son 0 voltios, porque vea, 0 voltios, y en este caso serían 28. Entonces la corriente sería 0 voltios menos 28, porque pues la resta del mayor potencial al menor, entonces 0 voltios menos 28 voltios, pues da menos 28, ¿listo? Menos 28 sobre 4, y eso les daría en este caso menos 7 amperios, diciéndole, hombre, usted tomó esa corriente distinto, esa corriente va hacia el otro lado. Igual pasaría acá, vea. Entra aquí entonces, acá hay 0 voltios y acá 7 voltios. ¿Listo? Pero entonces la Profe, una resta la pregunta. hacemos, señor, Digamos, señor. si no tuviéramos digamos que los signos invertidos, digamos, ejemplo, el de 28 voltios entrara positivo y el del 7 voltios entrara negativo. Ahí se resta, ¿no? El amperaje. No le entiendo bien. Digamos, aquí yo no estoy sumando ni restando las corrientes. Simplemente estoy obteniendo la No, corriente me cada una refiero de porque ellas. es que primero sacó la intensidad ¿de qué? De una resistencia. La primero, de la R1 sacó la resistencia, ¿sí? Me Sí, refiero que si digamos aquí el voltaje sale positivo, ¿no? sí. Y a lo que me refiero es que si entra la otra y sale negativo, ese amperaje se resta. Sí, sí, depende del signo. Entonces, vea, digamos si lo tenemos aquí, esto da menos 7 amperios. Listo, está a menos 7 amperios, así como lo tengo en este momento. Y en este caso, en el de acá, lo mismo, vea. Por aquí entra la corriente, entonces toca hacer la resta de 0 menos 7, eso da menos 7 voltios. Menos 7 voltios sobre un ohmio da
menos 7 amperios también. Entonces, por aquí también hay menos 7 amperios. Entonces, cuando ustedes tienen que obtener la corriente Norton, que es esta de acá. Entonces, la corriente Norton, pues dice que es la suma de estas dos. Vean, la que entra es igual a las que salen, a la suma de las que salen. Entonces, la corriente Norton va a ser igual a la suma de estas dos. O sea, menos 7 más menos 7, eso da menos 14. Entonces, esta corriente Norton daría menos 14, diciéndoles que esa corriente también se colocó en signo contrario. ¿Listo? Entonces da acá menos 14 amperios diciéndole, hombre, esa corriente como usted la tomó va es hacia abajo, pero no es que esté mal, simplemente le dice que va hacia abajo. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, ahí obtuvimos la corriente Norton de este circuito, que fue 14 amperios. Entonces, el circuito equivalente es muy sencillo. Es una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton y en paralelo en estos dos puntos colocamos la resistencia o los terminales donde necesitábamos obtener el circuito, que era acá, vean, estos terminales de acá. ¿Listo? Entonces, colocamos R2. ¿Listo? Vea, Norton, la resistencia Norton fue 0,8, ahí está. La corriente Norton fue 14 y vea, ahí está reemplazado 14 y 0,8. Listo, este ejercicio fue muy sencillo. Vamos a ver uno con un poco, digamos, un grado de complejidad un poquito mayor. Entonces, en este les piden lo siguiente. Obtener el equivalente Norton sobre los terminales en la resistencia R3 del siguiente circuito. ¿Listo? Entonces, vean, le piden el equivalente Norton acá en estos dos puntos. ¿Listo? Sobre R3. Listo. Entonces, bueno, en este caso yo empecé por obtener la corriente Norton. Igual, si quieren, pueden empezar por obtener la resistencia Norton como ustedes quieran. Listo. Entonces, vamos a calcular la corriente Norton. Para calcular la corriente Norton, cortocircuitamos este punto. ¿Listo? Cortocircuitamos esta resistencia R3. Vean. Y hallamos la corriente que pasa por ese terminal. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces veamos. Entonces aquí, pues ustedes pueden utilizar mallas o pueden utilizar ley de nodos, como ustedes quieran. ¿Listo? Ustedes ya saben que existe las leyes de Kirchhoff en mallas o las leyes de Kirchhoff en nodos, como ustedes se sientan más cómodos, lo pueden hacer. Yo en este caso utilicé nodos para obtener esta corriente. Entonces dije, vea, coloqué estas corrientes, vean. Coloqué una corriente que sale de aquí, normalmente, digamos por convención, va de menos a más en las fuentes. Entonces yo coloqué que la corriente venía de acá, vean, en esta dirección, o sea, viene acá. Le coloquemos un peine otra vez. Entonces, bueno, que la corriente viene acá. Y es esta de acá. Entonces, esta corriente que va por R1 va a ser igual a la suma de la corriente que va por R2 más la corriente de Norton. Recuerde, la corriente que entra a un nodo, en este caso este del nodo, corriente que entra a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Entonces sale la de Norton y sale la de R2. Y aquí colocamos la tierra. ¿Listo? Listo, señores. Entonces vean, aquí está la ecuación. IR1 es igual a la corriente Norton más IR2. Ahora, podemos obtener otra ecuación donde relacionamos la de Norton. Vean, aquí viene una corriente y aquí viene otra corriente. Que esta corriente de acá ya la conocemos. Esta corriente es I1. ¿Listo? Bueno, entonces la corriente de Norton es igual a I1 más la corriente que pasa por R4. ¿Listo? Bueno. Pero aquí, no, aquí lo que hice fue simplemente despejar la corriente Norton. ¿Listo? No sé si más adelante, creo que más adelante hago esta que les acabo de mostrar. Pero bueno, la corriente, aquí solo despejé la corriente de Norton. Entonces mandé este que estaba sumando, lo pasé al otro lado a restar. Entonces así quedó. Y vamos a obtener IR1 e IR2 para poderlo reemplazar. Entonces vea, la corriente IR1, se calcula de la siguiente manera. Entonces, recuerden, por dónde entra por acá, entonces aquí va el positivo y aquí va el negativo. Entonces, B1, aquí viene B1, por acá B1, menos BA. ¿Listo? Este nodo lo llamaron BA. Ustedes les pueden colocar cualquier nombre a estos nodos, ¿listo? Como ustedes quieran. Entonces, B1 menos BA, es el voltaje que cae sobre esta resistencia B1 menos BA, sobre la resistencia R1, sobre esta resistencia. ¿Listo? Esta es la ecuación para IR1. Ahora obtengamos la ecuación para la corriente IR2, que es esta. Entonces, recuerden, entra por acá. Entonces,
por aquí entra, entonces el signo de mayor potencial y sale por acá. Entonces, VA menos 0 voltios. VA, que es este, menos 0 voltios. VA menos 0 voltios sobre la resistencia que es R2. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya la otra, ya tengo otra ecuación para poder reemplazar en la corriente Norton. ¿Listo? Ya puedo reemplazar en esta corriente Norton. Es IR1 e IR2. Vea, IR1 lo reemplacé por este término de acá. Vea, B1 menos BA sobre R1. Y IR2 es este, menos BA sobre R2. ¿Listo? Entonces aquí tengo ya una primera ecuación en donde nosotros conocemos, pues todavía no conocemos BA, B sub A. Ya conocemos B sub 1. Entonces necesitamos obtener otra ecuación porque vean que aquí no tenemos cómo obtener. ¿Listo? Porque nos falta la corriente Norton y nos falta el voltaje B sub A. No tenemos ninguna de esas dos variables. Entonces recuerden que necesitamos otra ecuación. Recuerden que para poder resolver un sistema, la cantidad de ecuaciones debe ser igual a la cantidad de variables. Entonces, hay dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Aquí ya hay una, entonces vamos a plantear otra. La otra la podemos plantear como les decía ahorita. Entonces, esta corriente Norton va a ser igual a la corriente I1 más la corriente que va por R4. ¿Listo? Que fue la que les mostré hace un rato. La corriente Norton es igual a I1 más IR4. Entonces vamos a obtener IR4. ¿Cuánto vale IR4? IR4 va a ser igual al voltaje B sub B menos 0 voltios, porque todo esto es tierra, menos 0 voltios sobre la resistencia R4. Vean, aquí está. B sub B menos 0 sobre R4. Si ustedes se dan cuenta, vean que B sub B es el mismo potencial de B sub A, porque vean, es un cable. Recuerden que un cable, pues no hay diferencia de potencial. La resistencia es 0 en el punto. Entonces, vean, este punto es exactamente este mismo acá. Entonces, B sub B lo reemplazamos por B sub A, ¿listo? Que es el mismo. Si aquí caen 5 voltios, aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios, aquí, todo esto es un mismo cable, ¿listo? Entonces lo reemplazamos por B sub A porque pues la idea es tener las ecuaciones en unos mismos términos. Entonces vean, porque si la dejamos aquí, nos quedaría la variable, por ejemplo, de B sub B y aquí B sub A, entonces seguimos en las mismas. Tendríamos 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Entonces, pues todavía no lo podemos, no podríamos obtener el circuito. Cuando pasamos esto a términos de B sub A, seguiríamos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces reemplazamos IR4 acá, en esta de acá. Reemplazo IR4 y vean, me queda finalmente la ecuación 2 así, vean. No tenemos I sub N y no tenemos B sub A. Hay dos incógnitas. Y acá, I sub N y B sub A, que son las mismas variables de acá. Entonces tenemos dos incógnitas en las dos ecuaciones. Entonces un sistema de 2 por 2 ya lo podemos solucionar. ¿Listo? Entonces procedemos a utilizar alguno de los sistemas de solución de ecuaciones que ustedes pueden utilizar. Sustitución, pueden utilizar igualación, pueden utilizar matrices. Todavía no les he enseñado a obtener ello, pero ya muy pronto veremos cómo obtener estos cálculos utilizando determinantes, que eso es a través de matrices. ¿Listo? Entonces, bueno, acá yo utilicé igualación. ¿Listo? Igualación es que igualo este I sub 1 igual a este, perdón, este I sub n lo igualo igual a este I sub n. Es decir, esta ecuación me va a quedar igual a esta, que es lo que vean. Esta parte de arriba igual a esta. ¿Lo podemos hacer? Claro, pues es I sub n, pues I sub n es igual a I sub n, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos estos valores, ¿listo? No es la única manera, ustedes también pueden decir, no, hombre, yo prefiero, voy a despejar B sub acá, y entonces este B sub A lo empiezo a reemplazar aquí, también lo pueden hacer. O sea, el B sub A que obtengan acá lo reemplazan sobre esta, como ustedes se sientan más cómodos de resolver estos circuitos. Listo, entonces aquí está la ecuación en donde igualé 1 y 2. Ahora entonces empiezo pues a fraccionar, digamos como a ordenar los términos, vea, B sub 1 sobre R1, que es este primer pedazo, luego menos BA sobre R1, digamos estoy separando las fracciones, B menos BA sobre R2 igual a I1 más B sub A sobre R4. Esto con la intención de colocar los números a un lado y las variables a otro lado. Porque vea, B sub 1, nosotros ya sabemos cuánto es B sub 1, pues es una fuente que uno ya sabe.
¿Listo? Acá está, vea, 12 voltios. R1 también ya lo sabemos. R1, vea. R1 dice que es 3K, 3 kilo ohms. ¿Listo? Y su 1 también lo tenemos. Y su 1 es esta fuente de corriente que es de 2 miliamperios. También ya la tenemos. Y B sub A no la tenemos. Entonces, esto sí lo dejamos hacia un lado. Entonces, vean. Entonces, aquí simplemente estos dos B sub A que están acá los mando al otro lado a sumar porque están restando. Entonces, vean. B sub A sobre R4 más B sub A sobre R1, que es este, más B sub A sobre R2, que vendría a ser este, y este I sub 1, que es un número, no es una variable, lo pasamos al otro lado. Está sumando, lo pasamos a restar. Vean. B sub 1 sobre R1 menos I sub 1. Listo. Entonces, aquí despejo B sub A. Entonces, saco factor común. Entonces, vea, queda 1 sobre R4 más 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Listo, simplemente saqué factor común. Ahora, mando esto que está multiplicando, lo mando al otro lado a dividir. Entonces, mandé esto a dividir acá. Y listo, la ecuación finalmente es esta. Esta es la ecuación de B sub A. A nosotros nos piden calcular la corriente Norton. Entonces, ustedes toman este B sub A y lo reemplazan, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. ¿Listo? Ustedes, la idea es que miren primero las ecuaciones, analicen cuál es la más cómoda, porque vean, si ustedes pues agregan aquí B sub A, pues vean, esta ecuación termina quedando como muy larga. Pero fíjense que si la colocan acá, pues es mucho más sencillo, vean. Solo hay un B sub A y esta ecuación es mucho más cortica. Entonces es más conveniente que ustedes utilicen esta ecuación 2 y reemplacen B sub A. Pero como les digo, si utilizan la 1, está bien, no hay problema. Ambas les va a dar igual. Entonces, listo, vean. Y su N va a ser igual a I sub 1 más B sub A sobre R4. Entonces, B sub A es todo esto sobre R4. Véanlo, acá está. ¿Listo? Y aquí finalmente reemplazan. Reemplazan los valores y su 1, vean, y su 1 es 2 miliamperios. ¿Dónde estamos? A ver, acá. R4 son 2 kilo ohms, veamos, R4 son 2 kilo ohms, acá está R4. Acá, B sub 1, B sub 1 son 12 voltios, vean, ahí están los 12 voltios. Sobre R1, R1 son 3 kilo ohms, entonces reemplazan aquí los 3 kilo ohms. Y uno ya dijimos que es menos 2 miliamperios. R4 es 2 kilo ohms. R1 son 3 kilo ohms. Pues vean, 2 kilo ohms, 3 kilo ohms. Y R2 son 6 kilo ohms. R2, que es esta, son 6 kilo ohms. Listo. Y todo esto lo meten a la calculadora y ya. Eso es todo. Entonces, meten todo esto a la calculadora lo hace y le resuelve. Entonces dice que la corriente Norton finalmente fue de 3 miliamperios. La corriente que pasa por este circuito es de 3 miliamperios, siendo este corto. Entonces, ahora sí ya tenemos la corriente Norton y tenemos la resistencia. No tengo toda la resistencia Norton. Entonces, vamos a proceder a calcular la resistencia Norton. Bueno, entonces la resistencia Norton, recuerden, fuentes de voltaje se cortocircuitan, fuentes de corriente se dejan en circuito abierto y medimos sobre los dos puntos. ¿Listo? Medimos sobre los dos puntos donde queremos medir. Vea que es acá, sobre estos dos puntos. Quitamos la resistencia y medimos sobre estos dos puntos. Vean, esta se cortocircuita y esta se quita y queda en circuito abierto. Es como si no hubiera nada en este pedazo. ¿Listo? Entonces, vean, entonces finalmente el circuito queda de esta manera. Vea, R1, R2 y R4. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, vean, R1 está en paralelo con R2. Vea, porque este extremo se conecta con este de la resistencia y este extremo se conecta con este extremo de R1. Entonces, R1 y R2 están en paralelo. Cuando ustedes resuelven este paralelo, pues queda el equivalente, esta resistencia como si hubiera solo una, ¿listo? Que serían estos dos terminales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué vean? Porque finalmente ustedes sacan el paralelo de estas dos, obtienen este caso que es R1 más R2, que esto da 2 kilo ohms. Entonces, este bloque que está acá, se convierte en 2 kilo ohms. Entonces, como si aquí hubiera una nueva R3, sin esta, solo esta, que valiera 2 kilo ohms. ¿Listo? Que sería el paralelo de estos dos. Ahora bien, si ustedes miran ese circuito equivalente que surge con un R3
se dan cuenta que R3 y R4 están en serie, no paralelo, porque este punto no se conecta con este. Entonces, este sí se conecta, pero este de acá al otro extremo no. Entonces, estas resistencias terminarían quedando en serie. Entonces, el paralelo de R1 y R2 está en serie con R4. ¿Listo? Entonces, R1 es 3 kilo ohms, R2 es 6 kilo ohms y R4 es 2 kilo ohms. Entonces, ustedes ya saben, resuelven el paralelo y luego le suman los 2 kilo ohms y ya. La resistencia Norton terminó dando 4 kilo ohms. Y finalmente, vamos a obtener, vamos a construir el circuito, que recuerden, es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton, y eso a su vez en paralelo con la resistencia en donde queríamos calcular, que vean que era sobre R3, ¿listo? Entonces la corriente Norton nos dio 3 miliamperios, entonces esta fuente es de 3 miliamperios, y esta resistencia Norton es de 4 kilo ohms. Bueno, venga, miro a ver si tengo debería tener este ejercicio, pero venga, ya lo revisamos. A ver si lo tengo en Proteus. Entonces, denme un momento, busco a ver si lo simulé. Enlaces, circuitos. Esto vendría a ser nodos. Sí, aquí debe estar. Ah, no, pero este es. No, este no es. No es. Venga, a ver si lo tengo. Si no, pues lo podríamos simular. También puede ser. Circuitos, teorema de superposición, teorema de corriente. No lo tengo. Pero bueno, nosotros podemos, si queremos simular este circuito y ver que este circuito nos arroja la misma respuesta del de arriba. Entonces procedamos a construir este circuito, construyámoslo a ver qué surge. Entonces rápidamente vamos a construir este de acá. Entonces bueno, tenemos una resistencia, a ver, teorema Norton. Pregunta, ¿les surgió preguntas de los dos ejercicios que hicimos? ¿O quedó, o se comprendió la explicación, señores? Cristian y Sebastián. Yo quiero ver la simulación, profe, a ver cómo es. Listo. Bueno, Sí. entonces, O sea, el ejercicio, Profe, pues hasta el el paso a momento paso. Claro. no tengo preguntas. ¿qué me dijo Cristian? Perdón. No, que hasta el momento no tengo preguntas, profe. Lo que pasa es que es como más de práctica, identificar los términos bien, pero más de práctica. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a simularlo. Entonces, vea, va una fuente de voltaje de 12 voltios en serie con una de 3 kilo ohms. Entonces, hagamos ello. Entonces, saquemos las resistencias, resistor. Entonces recuerden que ustedes siempre utilizan la simulación para corroborar que los cálculos les dio bien, porque he visto que muchas veces simulan y uno va y mira los cálculos da distinto a lo que simularon. Entonces, pues no tiene sentido simular y que las respuestas den distinto. Si la simulación les da diferente es porque hicieron mal algún cálculo, entonces tienen que revisar los cálculos que hicieron. Bueno, luego sigue una resistencia R2, la colocamos acá. Está conectado sobre este terminal y luego sobre este terminal. Y de aquí procede una resistencia R3. Pues coloquemos la resistencia R3 acá. Que va conectado con una fuente de corriente. Esa fuente de corriente la consiguen como E-source. C-source, perdón. Ahí está. Aquí viene nuestra dichosa corriente y luego seguiría una resistencia en paralelo con esa fuente. ¿Listo? Igual siempre tienen que colocar la polaridad tal cual como está, ¿no? Por ejemplo, esta corriente dice que es abajo. Yo la coloqué así porque está abajo. Si dijera que es arriba, pues la voltean y ya. Listo, aquí tendríamos ya nuestro dichoso circuito. Simplemente nos falta cambiarle los valores. Entonces, 2 kilo ohms. Esta es de 2 kilo ohms. Esta es de 3 kilo ohms. Esta es de 6 kilo ohms. Y creo que R3 es de
8 kilo ohms. Listo, 8 kilo ohms. Y aquí tengo ya mi circuito completo. Entonces la idea es obtener el voltaje. Entonces, midamos el voltaje acá. Ah, bueno, y creo que eso yo lo hice en el ejercicio, supongo. A lo último, no, creo que no lo hice, pero entonces en simulación lo hacemos. Entonces, coloquemos un medidor de voltaje sobre R3 y nos tiene que dar lo mismo que en el circuito equivalente. Si no nos da lo mismo, pues algún cálculo está mal y pues toca revisar a ver qué error se cometió. Lo colocamos con la polaridad que nos dio el ejercicio, que decía que era así, más y menos. Así estaba en el ejercicio. ¿Listo? Y ahora vamos a agregar el circuito Norton. Entonces coloquémoslo por acá abajo. Entonces ese circuito Norton pues va a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia Norton en paralelo con el circuito de carga. Entonces la resistencia, la fuente y la otra resistencia. Bueno, aquí estaría la resistencia y esta es la de carga y listo. Ya solo nos queda conectar. Entonces van en paralelo. La otra semana, el siguiente miércoles, les empiezo a dejar ejercicios de esto. Bueno, o igual, de pronto, no, este fin de semana les coloco la tarea y tienen hasta el otro fin de semana para hacerla. Entonces colocamos, entonces vean, esta es la misma R3 de arriba. ¿R3 cuánto es? 8 kilo ohms. 8 kilo ohms. Y resistencia Norton, si no estoy mal, dio 3 miliamperios, si no estoy mal, pero revisemos. 3 miliamperios. Y la resistencia Norton es de 4 kilo ohms. Esta es de 4 kilo ohms. Listo. Colocamos el medidor de voltaje sobre el punto equivalente, que será R3. Listo, que es este mismo. Entonces medimos y simulemos a ver qué ocurre. Entonces me da 8 voltios y acá me da... Ah, bueno, este no los he cambiado. Tenemos que cambiar estos valores de acá. Entonces B1 es 12 voltios y I1 es 2 miliamperios. Entonces, 12 voltios. Y aquí es 2 miliamperios. Vean, 8 voltios con 8 voltios. Aquí habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aquí hay 1, 2, 3. Entonces reducimos el circuito a 3 elementos y solo una fuente. Vean, es más complejo. Entre más fuentes, pues el circuito es más costoso. Listo.